Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo está? Luisa también, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Tú? Son los que veo. Bien, Luis, ahí estoy viendo lo suyo, ¿ah? También a los que están, bueno, ya estamos grabando, estamos poniéndonos al día con todas las materias, o sea, y con todas las notas. Así que para que sepan, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, y yo sé que el día sábado eh, ustedes tienen tres solemnes. Los que tienen la solemne me contaron que tenían Sí, ética, así es. que tenían después con el profe Sabat, humanismo social, y después con el profe Arturo, es así, ¿no es cierto? Por el poder casi Correcto. hegemónico junto con... Ya. Espérenme un poquito, déjense salir de Hola acá. Domingo, ¿cómo estás? Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Voy a salir de acá, después presento. Ahí sí. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Ante todo, gracias. No, gracias a ustedes también por la paciencia que me han tenido. Ha sido un semestre. Vamos a esperar 2 minutos, a las 19:05 comenzamos. Ha sido un semestre un año difícil y este segundo semestre en lo particular estaba complicado de salud, pero ya vamos saliendo adelante. Así que ahí ya nos estamos poniendo al día con las notas, están casi todas subidas, faltan algunos casos puntuales, pero lo estamos solucionando uno a uno, así que no hay problema. Y voy a esperar, me quedaron de confirmar si estaba la posibilidad de correr o ampliar el plazo de la solemne de ética y humanismo social. Creo que ustedes estaban viendo si se podía o alguien estaba viendo ese tema, si podían ampliarle el plazo de entrega para, si no, para ver la posibilidad de hablar con el profe Arturo, porque tres solemnes en un mismo día está complicada la cosa ahí. Entonces, bueno, de ahí me cuentan. Bueno, son las 1 minuto quedan. No sé si alguien de los que están, que somos 8, tiene alguna duda, consulta, inquietud, algo que quiera decirme para anotar, para tratar de solucionar. ¿No? Ya. Entonces, mira, lo primero es mostrarles esto. ¿Se ve? Ustedes me van diciendo, me van retroalimentando si se ve. Sí, sí se ve. Ya, mira, esta es mi primera experiencia y lo voy a hacer con ustedes, estoy autorizado por el profe. Vamos, les va a llegar a su correo a continuación del término de la clase. También es una forma de abreviar un poco la clase que vamos a hacer hoy día, el repaso, no la clase, sino que les va a llegar a su correo primeramente de la solemne 2 un repaso de la materia de la solemne 1, ¿ya? Son 21 preguntas con alternativas. Yo la voy a enviar desde mi correo personal, que es procurador.detq@gmail.com, y les va a llegar a su correo de universidad. Ustedes contestan, envían y automáticamente les va a salir el puntaje y yo también voy a ir guardando los puntajes. La idea es que también ustedes se vayan autoalimentando un poquito fique entre ustedes acerca de qué cosas están más débiles. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos de la primera materia de la solemne 1 que se repiten en la solemne número 2: el bien común, las constituciones, las Fuerzas Armadas, etcétera, por decirles solamente tres casos en lo particular. Entonces, ustedes la contestan, no es obligación, no es obligación que lo hagan, pero yo les digo que lo hagan porque les va a servir, se van a recordar y van a ver en qué punto están más débiles. Entonces esto les va a llegar al correo y en el día de mañana les va a llegar, en vez de enviarles un cedulario con preguntas, les va a llegar esto mismo, pero exclusivamente de la solemne 2 con la materia que va a entrar. ¿Ya? Eso les va a llegar mañana. Entonces todo eso igual me llega a mí después al correo, pero esto lo conservo yo en forma particular. ¿Ya? Pero también, como les digo, en la primera instancia que anoche me, me embalé y empecé a construir un tema que quería hacer hace harto rato, así que bueno, ustedes van a ser los primeros, espero que salga bien. Si hay algún error, les pido mil excusas, pero ahí vamos a ir corrigiéndolo de a poquito. Permitir. No sé quién será. Ah, Catalina. ¿Ya?
Ya, vamos a ir entonces con la presentación. ¿Se ve? Ustedes me dicen. Sí. Ya. Mira, lo primero, vamos a ver un tema muy puntual que tiene que ver con los puntos más importantes que los tienen que tener claros sobre la materia de la primera solemne y que aplican en la segunda, independiente que hay muchas cosas que aplican, pero las cosas más importantes. Entonces las vamos a ir viendo y yo después les voy a ir reforzando con algunas lecturas y algunos temas en particular que van a entrar y que siempre es bueno tener que lo tengan en conocimiento, sobre todo para ampliar un poquito más los contenidos de ciertas materias en lo específico. Entonces, el primer semestre hablamos de política, de conceptos varios de política, Platón, Weber. Esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Qué es la actividad humana? La política es una actividad humana destinada a una lucha por el poder, obtenerlo, retenerlo o ejercerlo. Esa, como les dije, el primer semestre es una muy buena definición y en base a 3, 4 conceptos también ustedes pueden ir ampliando también esos conceptos acerca de lo que es la política. Entonces, un tema fundamental es que tengan claro qué es política. Y les adelanto que dentro de lo que es el primer cuestionario que les va a llegar más tardecito, está, pues, qué es lo que es la política, ¿ya? Después las fases que dijimos, la fase agonal, la fase también arquitectónica, las diferencias entre ambas. Una primera fase que es de fuerza, de lucha, ¿ya? Y una fase arquitectónica que es la fase de ya conquistado el poder, los vencedores comienzan una etapa de implantación de ese proyecto político. Esto también se realiza cuando sucede lo que son las revoluciones, golpes de Estado, etcétera, y viene un nuevo gobierno e instaura un nuevo concepto de gobierno, una nueva implementación de un proyecto político. Ahí tienen ya dos conceptos muy importantes. En cuanto a la política plenaria, está claro que es el equilibrio entre la fase agonal y la fase arquitectónica. Cosa muy importante, la relación entre el poder y el derecho. Súper importante también que sepan que en esta relación está el plano del ser y el plano del deber ser. El deber ser, acuérdense siempre que está sujeta a la Constitución, por lo tanto, queda al margen de los cauces institucionales. La ley aplica a todos y tiene que ver con una visión abstracta, ¿ya? Como es la ley también, abstracta muchas veces, la ley positiva. Y el plano del ser es la realidad. ¿Cómo se vive esa realidad entre el poder y la política? ¿Qué sucede en la vida común? Como dice ahí, la violencia, la actividad política evoluciona, las normas están dirigidas por autoridad y también las normas evolucionan, ¿ya? Otros conceptos importantes, poder, política y Estado. Recordemos, como dice ahí abajo, ¿qué es poder? Capacidad que tiene el Estado para conseguir su fin. También en la sociedad existen múltiples relaciones de mando, obediencia, cuando hablamos de jerarquía también, que más adelante esto van a ver. Entonces aquí hay otro concepto, política, fases, poder, etcétera. Otra definición y también la importancia entre poder, fuerza, influencia, autoridad. También esa definición es súper importante. El poder requiere un mínimo de fuerza, siempre, sobre todo si es legal, y suele ser entendido como la posibilidad de emplear una fuerza. Fritzsche señala que el poder se puede ejercer con consentimiento o coacción. El monopolio de la fuerza, en la última parte de la Solemne 1, es para garantizar el ejercicio de la fuerza contra toda resistencia, y los estados suelen reservarse para sí el uso de la fuerza. Es una fuerza legal, ¿ya? Y está instituida en la Constitución también. Y temas como la influencia. ¿Qué influencia? Es una forma de poder indirecto a través de la persuasión. El lobby, actividades, gestiones pagadas que hacen personas para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones de autoridades o funcionarios. Otro concepto que hay que tener muy claro. Cuando hablamos de autoridad, la autoridad aumenta los actos del poder, agregando las razones. Es un poder con argumentos. Una autoridad, por ejemplo, elegida. Esta autoridad está obviamente designada y determinada también por el aspecto del principio de la legalidad y la juridicidad.
en leyes como la 19.880, que tiene que ver con las bases de la administración del Estado, el Código de Procedimiento Civil y también el proyecto de Código de Procedimiento Civil, que sería súper bueno que lo vieran, porque lo más probable es que en gran parte de su articulado va a ser aprobado, y leyes orgánicas constitucionales. Otro tema muy importante, la legitimidad de ese poder. Ese poder es legítimo porque además tiene una legalidad y un valor, ¿ya? Es una fuerza ese poder al ser legal y a estar institucionalizado. Hay diferentes definiciones como la Friedrich y otras más, pero lo importante es eso, que el poder se legitima al ser un poder legalmente constituido. Eso le da valor. La titularidad del legítimo ejercicio del poder, una legitimidad de origen, como dice Dugin, podemos decir que es la creencia de la comunidad sobre que el acceso al poder fue justo. Por ejemplo, los reyes en el medioevo eran elegidos y la gente creía que su poder venía de Dios. Y la legitimidad de ejercicio atiende al fin del poder. Poco importa quién gobierna, sino cómo gobierna, ¿ya? Es legalmente en ese ejercicio es que se vuelve legal el poder y se vuelve, por lo mismo, legítimo. Y el titular legítimo del poder, es el último tema de relevancia, que es la efectividad, que trasunda en lo que son los resultados y logros. El poder es legítimo si consigue ser eficiente y ser eficaz. Eficaz, importante también que sepan la diferencia entre eficiente y eficaz. Eficaz es llegar a obtener esos objetivos, esos logros. Y la eficiencia tiene que ver con la capacidad que tengo de la utilización racional y productiva y de buena forma de los productos o de la organización para lograr esos objetivos. El titular legítimo del poder está consagrado en el artículo 5 y reside en la nación y se realiza a través del pueblo, a través del plebiscito, de elecciones periódicas, y también está radicado en las autoridades que la Constitución establece y que también son en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, en la autoridad derivada que tiene que ver con el Congreso Nacional. También son autoridades en donde el titular legítimo del poder delega esa autoridad. La soberanía, el titular de la soberanía según la Constitución política reside en la nación. El ejercicio por el pueblo son los plebiscitos y las elecciones. Y las autoridades, como dijimos anteriormente, que la Constitución establece. Las fuerzas políticas, también importante saberlo, son formaciones sociales, tienen un propósito, mantener, transformar y establecer un orden jurídico, tienen también una visión ideológica. Yo más que decirles lo que siempre les repito, traten de no aprender y de no sufrir, porque muchas veces en las PPT hay textos muy largos, ¿ya? Yo no sé si se alcanza, yo no sé si ¿se ve esto? ¿Ustedes ven esto? A ver si lo voy a sacar. Espérense un poquito. Tienen que ver mi cámara, ¿eh? Así que, ¿ustedes ven esto? No sé si se ve. Sí, profesor. Ya, Sí, mira. Domingo, perdón. Ya, sí. Esto es la prueba que tuvimos ayer de obligaciones. Y tiene que ver con los efectos de las obligaciones, ¿cómo se llama? La mora, la culpa, la indemnización de perjuicio. Ayer sacábamos la cuenta y eran más de 600 hojas. Y además de esas 600 hojas, fueron 18 horas de grabación. Sacábamos la cuenta con unos compañeros y nos dimos cuenta que debe haber sido la prueba más larga que tuvimos y se condensó en 3 preguntas. Todo eso. Si yo hubiese estudiado textual, como dice el libro, tengan la seguridad que hubiese entendido muy poco. Pero es bueno siempre resumir, tener claro el concepto, tener claro las características, tener claro, por ejemplo, los elementos de las fuerzas políticas. Eso es súper claro porque con eso yo me puedo manejar hacia adelante si no tengo muy buena memoria. Y es más,
Hoy en día a mí me toca asistir, me tocaba antes de la pandemia mucho a tribunales de familia para ver el procedimiento, para aprender, y todos los abogados actúan con el código. Incluso es lo mismo que nos repiten todos los días. La diferencia es que hay que saber usar el código. Entonces, ¿es importante que sepan la materia? Sí, es muy importante. Pero es muy importante también que la sepan aplicar y que sepan jugar con los conceptos. Las clasificaciones, como las vieron, fuerzas políticas individuales, colectivas y diferencias. Las clasificaciones particulares, las fuerzas políticas colectivas, la opinión pública, los partidos políticos, los grupos de presión, etcétera. La opinión pública ya lo habíamos visto anteriormente y que estaba regulado también en la Constitución. Déjenme llegar allá. En el artículo 12 de la Constitución, y es la libertad de emitir opiniones, de informar. Pero también tiene mucho que ver con quiénes son, cómo se forman, con promotores, ámbitos, los medios de comunicación, los modos de entregar esa información. El objeto está determinado por los asuntos que despiertan en esta opinión pública el interés general. Entonces es muy importante que esos conceptos también los tengan claros. Esta parte es importante tenerla clara, pero no va a ser algo que el profe les va a preguntar, sobre todo mañana. Esta es una parte de base que se trató en la primera materia. Los partidos políticos, reunión de hombres que aunan sus fuerzas para poner al servicio de un interés general sobre la base de un principio al que todos adhieren. Agrupación organizada, reunión de hombres arriba también. Entonces es básicamente lo mismo, con 3, 4 conceptos pueden sacar lo que es una buena definición. Características: organización estable, solicitan apoyo social, tienen ideología, un programa político, un ideario común. Sus elementos: los personales, los líderes, los técnicos, etc. ¿Ya? Virtudes y defectos, que eso lo vamos a saltar, y la ley de partidos políticos, que también la vimos, y el financiamiento político también, que fue otro tema, que tampoco es un tema de gran relevancia. Los grupos de presión, existe esta reticencia a los grupos de presión, dice ahí, son grupos de presión que no tienen la finalidad, esto es lo más importante, de conquistar el poder, más solo intentan influir sobre el poder. Esa es una muy buena definición, un buen concepto también, una formación social organizada, muy parecido a lo que es un partido político, pero no es igual. El partido político pretende obtener el poder, el grupo de presión no es su finalidad, ¿ya? Otras características de los grupos de presión, que es bueno que le den una miradita, que le den una vuelta también, y las clasificaciones y diferencias. Partido político, los grupos acceden al poder, los grupos influir. Concepción filosófica política, y los otros van hacia un interés determinado de un problema en particular. La política a los partidos es fundamental y la política es solamente un accidente, ¿ya? La regulación de los grupos de presión está obviamente regulada por la Constitución y por la ley. Formas de intimidación como el terrorismo, también regulada. La violencia, la persuasión también, ¿dónde está? Y cuando hablamos de persuasión hablamos de lobby, las tensiones, ¿ya? El derecho a reunión, el derecho a huelga, el derecho a manifestarse. La corrupción también descrita en el artículo 8 de la Constitución, sobre el principio de probidad, los principios de legalidad, los principios de juridicidad, etc. Y qué es la autoridad, las Fuerzas Armadas y la burocracia, que lo vimos también anteriormente. Importante, es una organización, estructura de trabajo público, ¿ya? Al hablar de buró, es oficina, es algo público, que se caracteriza por procedimientos centralizados, descentralizados también, como fue lo que vimos el semestre pasado sobre los organismos, centralizados, descentralizados, desconcentrados. La burocracia, un grupo de personas, funcionarios públicos, que tiene a su cargo la correcta ejecución de los cometidos estatales. No es mala la burocracia, pero tiene un sentido tan malo hoy en día porque son las personas las que corrompen o no posibilitan una buena ejecución del sistema. Y recuerden que todo sistema político y toda organización del Estado y la administración del Estado
y la organización del Poder Ejecutivo, todo está orientado al bien común. Ese es el gran principio, el principio del bien común de satisfacer las necesidades de las personas. Estos son otros conceptos que lo vieron, que ustedes también lo vieron. Las Fuerzas Armadas, elemento esencial del Estado, las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza física, y porque todo Estado cuenta con un cuerpo armado cuya función es velar por la paz interior y exterior, ¿ya? Esa parte también es muy importante. Cumplen una doble función en ese sentido. Sus características: función auxiliar de los gobernantes, subordinado al poder civil, jerarquizados, profesionales, técnicos. Su función: el instrumento del monopolio de la fuerza, órgano de colaboración al Estado, al gobierno, y una reserva de virtudes de moral, ética, etc. Bueno, y las Fuerzas Armadas, que ya lo vimos. Eso es importante. Yo les voy a enviar este mismo PPT otra vez con la separación respectiva para que ustedes lo tengan también a mano, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es irnos directamente hacia el estudio y repaso, más que nada, de la Solemne 2. Siempre se puede cuando se puede y cuando se quiere, ¿ya? Siempre se puede. Así que ánimo, porque no queda nada para terminar el semestre. Y el otro día, aún no recuerdo si fue un compañero o compañera de ustedes. El primer año es siempre muy difícil, muy difícil. Voy a dar un cortito esto que les voy a decir, pero me creo en la obligación de decírselo. Es muy difícil porque uno muchas veces, como me pasó a mí los primeros 2 meses, me cuestioné si servía o no servía para esto. Si podía estudiar, si la cabeza me daba, si tenía memoria, si no tenía memoria, y lo pasé muy mal, Y ya ha venido la pandemia y muchos se han ido, y muchos se fueron antes también de la pandemia, muchos se fueron porque o no les gustó o se cambiaron de universidad, pero ustedes están justo en esa transición, y yo los insto a pesar de los problemas que tengan, salgan adelante, porque el estudio y esto, bueno, la mayoría son profesionales, lo tienen más que asumido, más que claro, pero que muchas veces, como decimos la gente del fútbol, cuando uno entra a una cancha, pasa la línea, entra y todos los problemas se quedan afuera. Ojalá que aquí también sea igual. Los regímenes políticos, formas de gobierno y regímenes políticos. Hay una clasificación tradicional. Hablamos que Aristóteles, él siempre pone como punto central el bien común, y divide también el gobierno de uno, que es una monarquía, el gobierno de pocos, que es una aristocracia, y el gobierno de muchos, que es una democracia, ¿ya? Aquí hay muchos chistes también, porque dicen que el gobierno de Chile es una aristocracia. Otros lo ven como democracia, pero hay muchos chistes, muchos memes en cuanto a la denominación también del Estado con tanta vigorización como el chileno, y tan particular en el mundo también. Aristóteles también tiene una definición súper concreta del gobierno de uno, de pocos, de muchos, pero también tiene otro punto central, y sigue siempre central en Aristóteles, que es el bien común, ¿ya? Polibio tenía una teoría clásica. Todos estos conceptos que están acá, es importante saberlos como una formación general, pero estos temas, yo les diría que ustedes traten de entenderlos, aprenderlos, pero no son temas fundamentales que van a constituir una buena definición de los temas a posteriores, más adelante. Pero siempre es importante saberlos, tener un poquito más de bagaje cultural en ese sentido, sobre todo bagaje jurídico. Tiene una teoría clásica que habla de la monarquía, la tiranía, la aristocracia, oligarquía, democracia, etcétera, y además de un régimen mixto, que es el que se describe y sugiere hacia una Roma republicana, con cónsul, senados y comicios. Cicerón habla de 3 formas: la democracia, libertad e igualdad. La aristocracia, gobernar con justicia y prudencia. En ese tiempo la aristocracia se entendía como el gobierno de los mejores. Por eso también él sugiere que siempre se debe gobernar con justicia y prudencia. Y la monarquía hablaba de tiranía, los César.
Santo Tomás tiene un régimen y habla de un régimen mixto, en donde el poder depende de la voluntad de los hombres y por tanto ellos saben cómo organizarse mejor. Y ellos determinan cómo se organizan. Y propone un régimen mixto, un jefe elegido por su virtud. Son otros tiempos. Él habla de un monarca, pero elegido por virtudes. Los grandes en razón de su valentía, la aristocracia, y debe existir una multitud que participe del gobierno también. En cierta parte, Santo Tomás también tenía el concepto del parlamento. Maquiavelo, aquí comienza el concepto moderno de república y principado, el concepto moderno de Estado, forma moderna de organización política. El príncipe describe que todos los estados que han ejercido dominación sobre los hombres son repúblicas o principados. Montesquieu es el primero que habla de una separación de poderes a través de una naturaleza y principios. Utiliza dos grandes, los principios y la naturaleza. La monarquía tiene una naturaleza y es un gobierno de uno solo, ya lo dijimos. Tiene también el despotismo, un gobierno de uno, pero sin leyes. Y la república, que puede ser de dos tipos, república democrática o aristocrática. La democrática es el gobierno de una asamblea de ciudadanos y la aristocrática es un gobierno que pertenece a unos poquitos, ¿ya? Pero con Montesquieu se inicia la separación formal de poderes. Él es el primero que entrega una definición de cómo debe constituirse el poder y cómo debe estar separado ese poder también para buscar los justos equilibrios. Después lo voy a anotar, les voy a mandar, hay un gráfico de Montesquieu en el cual están los tres poderes que conviven y chocan entre ellos también muchas veces, pero ese es el contrapeso que siempre se necesita. Equiparar al gobierno, dice Rousseau, con una función ejecutiva. En la democracia hay más magistrados que particulares. En la aristocracia la relación es inversa y en la monarquía el poder se concentra en un solo ciudadano. Eran las definiciones y también la visión que tenía Rousseau. Y en una clasificación moderna, Lowenstein habla de una concentración del poder y del control sobre la comunidad. Por eso él clasifica regímenes autocracias, regímenes constitucionales, regímenes intermedios, regímenes autocráticos, regímenes constitucionales que transitan hacia una autocracia. Acuérdense que autocracia es cuando el poder se concentra en una sola persona, auto. El régimen constitucional se produce cuando el poder es compartido por los miembros individuales o por grupos. Régimen intermedio, la realidad política sostiene que estas formas anteriores, o sea, la autocracia por un lado y el régimen constitucional por otro, no son únicas. Ahí es donde él también divide un régimen autocrático que transita hacia un constitucionalismo, ¿ya? Ahí, la forma más básica y mejor de entender es un dictador, podemos hablar, no sé, del gobierno militar o la junta de gobierno para otros, que transitó hacia un estado de constitucionalismo con los plebiscitos y la elección del año 1989. Y los regímenes constitucionales que transitan hacia, al revés, una involución hacia una autocracia. Porno habla también de regímenes autoritarios, el cesarismo empírico, las dictaduras ideológicas, ¿ya? Raymond también tiene su visión sobre un régimen pluripartidista, un régimen de partidos únicos, etc. Espérenme un segundito que así me voy a ir guiando con lo que les voy a mostrar a continuación. Jiménez de Praga también tiene otras clasificaciones, ¿ya? Un orden de prelación también que se puede determinar o decir. Es un concepto muy de civil cuando uno habla de la prelación de los créditos, la clasificación, el orden de los créditos. Y el orden de Praga habla de las democracias, de las monarquías marxistas, del mundo hispano-lusoamericano, los países recientemente descolonizados. Estas visiones que ustedes están observando, además, son visiones que estamos hablando desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX en muchos casos. Entonces, por eso también ahí se habla de países recientemente colonizados también, pero son visiones que se han mantenido por muchos años. La constitución política, en cuanto a las características que tiene Chile, habla en su artículo 4 que es una república democrática. La base.
Ahí también cuando hablamos de república, recuerden, viene desde los tiempos de Roma en adelante, consagra la clasificación de Maquiavelo, de Estado. Distingue que esta república no es aristocrática, sino que es democrática, o sea, no es el gobierno de unos pocos, sino que es el gobierno de todos. ¿Qué es Chile una república? Es una forma de gobierno en que los titulares del ejercicio del poder, lo describe, son elegidos mediante votaciones directas, ¿ya? Por periodos y sujetos a responsabilidad en sus actos, según el profesor Celis. La democracia, que es el concepto más importante que estamos tratando acá, en el mundo contemporáneo, como dice, hay una pluralidad de imágenes que deben entenderse por democracia. Algunos dicen que ¿qué es democracia? La definen como la libertad, la tolerancia, la participación, la mayoría, la fraternidad, la igualdad, etc. Otros también hablan que democracia también tiene cierto dejo en ciertos lugares de una tiranía de un cierto número. También es la democracia de los mediocres. Hay mucha demagogia, hay una anarquía constante también a través de ciertos países que adoptan sistemas democráticos, en donde esos conceptos también están implícitos. Se consulta que el término de democracia es tanto una forma de gobierno como una forma de vida. Los principios democráticos, hay algunas interrogantes. ¿Quién debe mandar? Siempre es muy importante saberlo, aunque está siempre definido en la Constitución y en la ley, como en el caso nuestro. ¿Cómo se debe mandar? También está definido eso en la ley. ¿Y para qué se debe mandar? Ese último punto muchas veces no está muy definido desde mi humilde punto de vista, porque el quién y cómo está más que claro. Pero ¿para qué se debe mandar? Y ahí muchas veces las autoridades mandan para un bien personal, un bien partidista, un bien de unos pocos. Y aquí la palabra clave otra vez viene siendo, ¿para qué se manda? Para buscar el bien común, satisfacer las necesidades de las personas, mejorar la vida de las personas. ¿Quién debe mandar? El pueblo, se decía en Atenas, en el siglo XVIII. En Atenas el pueblo estaba reducido a una muy mínima expresión. Acuérdense de quiénes eran los considerados ciudadanos en Roma. En el siglo XVIII el pueblo representa un mínimo también de porcentaje, y en el XX se producen muchos hechos históricos que aumentan la concepción de que se debe tener del pueblo y de la representación del pueblo. Recuerden que las mujeres recién a partir de 1900, no me recuerdo bien si era 28, 30, pero por ahí empiezan a tener derecho a voto en Chile. ¿Cómo se debe mandar? Apego a la ley y el gobernante es responsable de sus actos ante el pueblo, lo que pasaba en Atenas. Y también en el siglo XVIII los esfuerzos están dirigidos a invalidar todo poder despótico y arbitrario. Y por otro lado se intenta dar seguridad de que ninguna autoridad podrá lesionar los derechos individuales de las personas. En Atenas, por su parte, la democracia se ejercía en forma totalmente directa, ¿ya? Así que también ahí era más difícil y estaba muchísimo más concentrado el poder y las decisiones. En la actualidad se produce un neoconstitucionalismo con sus características, se da una menor importancia al principio de separación de poderes, se amplía el catálogo de derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales, la seguridad social, se acentúa el concepto de Estado de Derecho. Y se habla siempre, como se los vuelvo a repetir, y que para mí el concepto más importante que tiene un Estado es buscar el bien común. Ahora, cuando hablamos de formas de democracia, y aquí se habla de un concepto de neoconstitucionalismo, al hablar de neoconstitucionalismo, la palabra neo significa nuevo, novedad, reciente. Y les quiero leer algo muy cortito. Dice: la presión social y política impulsará a los abogados, jueces y servidores públicos a resolver las disputas legales e interpretar la legislación ahora, no con los métodos del derecho continental, sino en base al neoconstitucionalismo, que emergerá ya no como un argumento escondido, sino como una doctrina predominante. Y dice: el neoconstitucionalismo se ha entendido en general como aquel fenómeno jurídico moderno en donde los principios, valores y derechos constitucionales han tendido a empapar el ordenamiento jurídico en su conjunto y jugar un papel preponderante en disputas que antes solo se debatían y resolvían en un plano y desde el punto de vista meramente legal,
¿ya? Entonces, la nueva Constitución promete incluir una variedad de derechos sociales que anteriormente no se encontraban expresamente consagrados en la Constitución, a lo cual se sumará en una balanza una gran cantidad de expectativas ciudadanas consistentes en aquella carta fundamental que cambie la vida de las personas desde el día a día que comience a regir, ¿no? Entonces, eso es más o menos el neoconstitucionalismo, para que también tengan una idea también que es súper importante y que es un concepto moderno y que se está empleando. Los tipos son formas de democracia. La democracia directa, aquella en que el pueblo, titular del poder, recuerden eso, lo ejerce por sí mismo en la plenitud de las funciones de legislar, ejecutar y juzgar. La democracia representativa es aquel en que el titular del poder político no lo ejerce por sí mismo, sino por medio de representantes, quienes a su turno formulan las normas jurídicas. Hablamos del Congreso, el poder legislativo. Lo hacen cumplir, deciden los problemas públicos y desempeñan las más importantes funciones de la soberanía. Presidente de la República también. Semi-representativa. Las instituciones están organizadas de modo que el electorado no solo circunscribe su actividad al nombramiento de los integrantes de los órganos, sino también desarrolla el mismo una actividad de legislador y gubernamental que le indique el ordenamiento fundamental, o sea, es parte, es colegislador, ayuda, es una representación eminentemente directa, in situ, en el lugar, pero forma parte de esa actividad legislativa y gubernamental también. Esta semi-representativa es por iniciativa, también puede constituir el veto popular, o sea, la ciudadanía puede vetar una iniciativa, vetar una autoridad, hay derecho a plebiscitos, hay referendos revocatorios, como dice ahí también, o sea, tiene elementos que son súper importantes, y es a lo que queremos, al parecer, vamos a ir. La democracia electrónica, un punto súper importante, y que este es un ámbito legal gigantesco hoy en día para los que se quieren dedicar a este tema en las empresas y en la legislación no solamente chilena, sino que internacional hoy en día. Es el uso de las nuevas tecnologías para crear espacios de diálogo social, acceso a información, ejercicio de los derechos de participación y en la mejora de los procesos electorales, que estamos bastante atrasados, obviamente. Ahora es un tema súper complejo, pero estamos muy atrasados en esto, y yo creo que de aquí a la siguiente elección esto ya va a estar incorporado. Desventaja del populismo y la demagogia, obviamente a través de la tiranía de una gran mayoría, de una brecha digital, identificación del ciudadano también es muy difícil, y esta democracia electrónica tiene ciertas particularidades, porque también, no sé si escucharon en la semana pasada, se realizó una consulta ciudadana de carácter electrónico en la ciudad de Temuco para consultarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la extensión del estado de excepción constitucional por 15 días más. Perdón. Y aproximadamente votaron, perdón, algo así, si mal no recuerdo, 120.000 o 160.000 personas a través de Internet, a través de una plataforma que la municipalidad, la gobernación, el gobierno, la intendencia de la Araucanía puso a disposición de la ciudadanía. Pero también hay una paradoja. Esa misma brecha, aquí se produce este tema de la brecha digital, porque Temuco es la ciudad con peor conectividad y menor conectividad en todo Chile. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes votaron? Entonces también es, si vamos a llegar a esto, todos tienen que tener acceso. Por eso esto tiene que ser un derecho y tiene que estar consagrado, ojalá, en la nueva Constitución. El pluralismo y la tolerancia, uno de los principios básicos de la democracia, es la libertad. Se requiere el pluralismo, y este se encuentra institucionalizado en el derecho a reunión y el derecho a informar y opinar. El artículo 19 de la Constitución en adelante, donde están todos los derechos. Hay un consenso fundamental en que el pluralismo provoca una faz agonar de lucha para acceder al poder. Ello significa que debe existir a un grado de acuerdo, obviamente después, antes de que exista un desacuerdo. Así entonces podemos decir que ninguna democracia podrá funcionar si es que
en el pueblo no existe conformidad con mantener un sistema democrático. Tiene que haber un acuerdo, pero también tiene que haber un desacuerdo para llegar a un entendimiento común. Tiene que haber un diálogo y un compromiso. El diálogo tiene una importancia fundamental en el sistema democrático, constituye un aporte valiosísimo como un instrumento para superar las diferencias que se producen entre los distintos grupos que son antagonistas, sobre todo lo estamos viendo hoy en día con la polarización del país. Y finalmente el tema del compromiso surge como un elemento importante en los casos cuando hay un conflicto a través de las concesiones recíprocas. Aquí es cuando yo cedo y doy, lo mismo que uno hace con un contrato social. Yo al Estado le cedo cierta parte de mis derechos para que el Estado tome parte y tome ese control y esa protección del Estado y ese control de la ciudadanía. La autocracia también, aquí ya lo tratamos anteriormente, ¿ya? Aquí hay un paralelo que es bueno también que lo sepan entre una autocracia y una democracia, la clasificación de las autocracias. Lowenstein admite dos regímenes, los regímenes autoritarios y los totalitarios. Los autoritarios trata de una organización política en la cual hay un único detentador del poder, un dictador. Y los totalitarios hace referencia a un orden social, económico, moral, una planificación, ¿ya? Aquí hay un aparato gubernamental. El sistema electoral chileno habla de una democracia representativa, que es la primera que vimos cuando vimos recién la democracia representativa, semi-representativa, democracia directa, etc. Y hay una teoría. La doctrina de la representación política comienza a configurarse con las revoluciones francesas, americanas del siglo XVIII. La teoría de la soberanía nacional dice que la nación es el titular de la soberanía y en ella reside el derecho a mandar, pero también recibe el derecho a delegar en sus autoridades democráticamente elegidas. Aquí está el poder derivado. Hay una teoría de la representación que dice que, dado el lugar al mandato representativo en virtud a este, el representante actúa en nombre de la nación o el pueblo y no de una parte de ella o de sus decisiones. No deben ser ratificadas y no está sujeto a revocación en esta teoría. Pero lo que estamos viendo hoy en día va a haber seguramente la cualidad de poder revocar en muchos aspectos, ya sea una ley por parte de la ciudadanía, y vamos hacia allá. Por eso les digo que estas teorías también no están pasadas de moda, pero hay muchos conceptos ya que son del principios del siglo XX. El sistema electoral en los estados modernos democráticos y democracias representativas como es Chile, el concepto de representación política está íntimamente vinculado con la elección de los gobernantes y los sistemas electorales. El sufragio, manifestación de la voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva. El sufragio, de la definición anterior, se desprende, tiene dos propósitos: elegir gobernantes, decidir sobre un asunto importante. Esos son los dos propósitos más importantes del sufragio. Y la clasificación, en atención al modo, público secreto, puede ser universal o restringido, puede ser facultativo o obligatorio, puede ser directo o indirecto, ¿ya? Los sistemas electorales, una vez emitido el sufragio, se debe decidir sobre cómo se repartirán los votos obtenidos. Por tanto, surgen diversos sistemas que tratan de interpretar la voluntad popular para clarificar y para elegir a las autoridades en determinado sistema. Espérame. Ya. Después les voy a hablar sobre el sistema electoral chileno. Este sistema electoral primero habla de una distribución de territorio, en donde para concurrir a la elección los ciudadanos se agrupan en un espacio terrestre, en un espacio de territorio. Eso se circunscribe cuando usted ve dentro de la página del CERVEL el nombre del distrito, la circunscripción, el colegio electoral. A nosotros que nos ha tocado con el profesor Arturo trabajar en varias elecciones, todo lo que es el material que llega al local de votación está muy, muy especificado. El nombre del distrito, la circunscripción, colegio electoral, el lugar, la dirección, la región, etcétera. Ya no pueden haber errores en ese sentido.
El distrito uninominal, el territorio se divide en tantos distritos como cargos sea necesario llenar. Cada distrito, eso sí, solo elige a un candidato. Y los plurinominales, el territorio se divide en un número X de territorios, muchos territorios, y se elige un número variable de cargos, ¿ya? Y un colegio único, el territorio nacional, es una gran circunscripción. Tipo de sistemas electorales, un sistema mayoritario, que resulta elegido el que haya obtenido el mayor número de votos. Clase de sistema mayoritario, uninominal, por cada distrito se elige un solo representante, plurinominal, en cada distrito se eligen varios representantes. Los sistemas mayoritarios pueden ser de una o dos vueltas también, ¿ya? Aquí cuando se habla del balotage, que ahí abajo está, 50+1 en el balotage. Sistemas proporcionales se basan en el escrutinio por listas, o sea, de varios candidatos por distritos, pero buscan representar a gran parte de las opiniones o corrientes políticas del distrito. Son representaciones que proporcionan el número de votos emitidos, ¿ya? Sistemas proporcionales integrales, sistemas proporcionales parciales, los dos sistemas proporcionales están integrados, etc. Y ahora escuchen esto. El nuevo sistema electoral chileno, el método es DONT. El sistema DONT es un método matemático, esto para que tengan una idea, si no la saben, de cómo es el sistema de representación y el sistema electoral chileno. Es un método matemático para asignar de escaños que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos, ¿ya? La ley 20.840 sustituye el sistema electoral binominal aplicable a las elecciones parlamentarias por uno de carácter proporcional, inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional, el sistema DONT, estableciendo el aumento de parlamentarios, además de mayor participación femenina y la disminución de las barreras para la creación de partidos políticos. El sistema DONT es un método matemático para asignación de escaños que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos. Déjenme si... acá está. Mira. Este es el sistema DONT, el sistema de representación. Esto es lo que se usa en Chile, ¿ya? Para elegir, obviamente, los cargos de representación. No el cargo del presidente de la República, que eso es mayoría. Pero acá, lo que se hace, por ejemplo, en este sistema, es elegir de la lista que obtiene la mayor cantidad de votos y en una proporción de 6 escaños, el primero lleva 3 en proporción, el segundo lleva 2 y el tercero lleva 1. Todo esto se va dividiendo. Es un sistema que divide, por ejemplo, los primeros 20 lo divide por 1, los siguientes lo divide por 2, lo divide por 3, lo divide por 4, lo divide por 5. ¿Ya? En eso consiste, entonces le da proporcionalidad. Ahora, hay muchísimas también reticencias con este sistema. La ley de cuota, el total de candidatura de diputados, senadores inscritos en los partidos políticos y partidos electorales, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60%, lo que asegura que al menos el 40% será un sexo diferente, mecanismo transitorio, también está. Hay aportes por candidatura y datos generales también con respecto al sistema electoral DONT, ¿ya? Ahora el tema que sería el último tema, que sería la teoría de la Constitución. La Constitución, como lo dijimos en la primera solemne y en esta, es un contrato o un pacto social. Para vivir en sociedad, se acuerda un contrato entre los hombres, entre los seres humanos, que les otorga derechos a cambio de abandonar ciertas libertades, en donde el Estado dispone de esas libertades en cuanto a su naturaleza de cuidar el bien común y cuidar a los ciudadanos, entregar la satisfacción de las necesidades. Siendo así, derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas de un contrato social. El Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. Los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean, revocar, o en la siguiente elección, elegir a otro. Conceptos. Es un texto codificado de la Constitución de carácter jurídico-político, ¿ya? Surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de establecer el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, delimita poderes,
e instituciones. Aquí están cuando la Constitución también limita el poder del Estado, limita el poder de las instituciones del Estado, también para asegurar la correcta protección de los derechos de los ciudadanos. Se constituye la separación de poderes, definiendo y creando también sus funciones, además de respectivos controles y equilibrios. Y es la ley fundamental del Estado, obviamente. La Constitución tiene una supremacía sobre todo el ordenamiento jurídico que se crea desde ella. Las normas tienen una diversa jerarquía: Constitución, leyes, decretos, resoluciones, y la Constitución se encuentra en la cúspide. Los tipos de jerarquía: formal, la producción normativa se ajusta a la Constitución, eso significa que su jerarquía es formal, ¿ya? La jerarquía material significa que las normas de inferior rango se ajustan al espíritu de la Constitución, ¿ya? Los mecanismos para asegurar esa supremacía constitucional: encontramos que hay una rigidez constitucional, o sea, las disposiciones de la Constitución no pueden ser revisadas por los mismos términos que una ley común. Necesitan reformas constitucionales, necesitan un plebiscito, como se hizo también para cambiar esta Constitución. La Constitución escrita, también eso la constituye como algo pétreo, rígido, ¿ya? Y eso lo encuentra en el complemento de la escrituración, como dice ahí. Eso da una seguridad jurídica y claridad. Recuerden lo que hacían los romanos con la ley: colocaban las 12 tablas en el centro, en la plaza central, y las colocaban para la visual. Eso también tiene que ver con el principio, el famoso principio de publicidad y seguridad jurídica, obviamente. El control de constitucionalidad de las normas está salvaguardado a través de mecanismos de control político, ya sea por el legislador, mecanismos de control jurisdiccional por los tribunales superiores de justicia, o mixto también, y también por un control también que entra dentro del control constitucional del Tribunal Constitucional, ¿ya? Es para salvaguardar la supremacía constitucional frente a vulneraciones de los demás órganos. Se requiere revisar constitucionalmente las normas. Eso es lo que hace este control de constitucionalidad. Y está encaminado ¿a qué? A proteger los derechos fundamentales, ya nacidos desde la independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos, la Declaración Francesa. Hay un origen, como dice Pérez Barba, que reconoce la existencia de derechos inherentes al ser humano. Sin embargo, mientras ellos no estén establecidos en el derecho positivo, o sea, en la Constitución, en la ley, no puede hablarse de derechos humanos en un sentido jurídico, para él. Hay una etapa de catálogo de derechos fundamentales, la etapa de los derechos de corte liberal. En la primera etapa, estamos hablando de Montesquieu, propiedad jurídica, la libertad. Era muy importante para Montesquieu la propiedad, la libertad, la igualdad jurídica, el emprendimiento. Y una segunda etapa de ampliación de derechos sociales: la educación, la salud, la seguridad en el trabajo. Y ya vamos en tercera y cuarta generación y prontamente los quintos. Las garantías constitucionales: la Constitución nos entrega garantías a cada uno de nosotros. Son derechos que son reconocidos por la sociedad y están escritos y deben tener una eficacia. O sea, deben otorgárseles a ellos una debida protección. Y estas garantías representan los mecanismos dados por las diversas constituciones e instituciones para proteger el adecuado ejercicio de los derechos consagrados. Y estos están en la Constitución. Los dos más importantes, cuando hablamos de garantías constitucionales, hablamos del recurso de amparo, como dice ahí, y recurso de protección. Cuando hablamos de acciones constitucionales, no estamos hablando de recursos. Lo que está en la Constitución y que es una discusión dogmática, pero hay una diferencia que hacen los juristas y los abogados, obviamente, y los profesores que nosotros tenemos, todos, en que hay una diferencia entre el recurso y las acciones. Las acciones, por ejemplo, la de amparo y la de protección, están contenidas en la Constitución y los recursos están constituidos en la ley. Un recurso siempre estará dentro de un proceso jurídico. Una acción es la que da pie para iniciar un proceso, ¿ya?
un recurso como dice aquí, está dentro de lo que es un proceso judicial. Y la acción inicia un proceso, en este caso, ya sea de amparo o de protección. Cuando se acude a un recurso como el de apelación o el de nulidad, por ejemplo, y se mantiene el litigio de las partes procesales. Ahí tienen dos claros ejemplos de recursos. ¿Ya? Hay muchos más. Nulidad, hecho verdadero, hecho falso, etc. Cuando hablamos de, y esto también es importante que lo sepan, creo yo, y que les va a servir en la acción de amparo, como dice ahí, se llama acción de amparo aquella acción de la Constitución que concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Está consagrado en el artículo 21, si ustedes lo buscan, de la Constitución. ¿Cuál es el objeto del recurso de la acción de amparo? Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente, 24 horas tiene en general. Se busca establecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. ¿Ya? Aquí es cuando hablamos de equilibrio. No puede tener el Estado todo el monopolio de la fuerza de la ley. ¿Cómo lo contrapeso? Con estas garantías. ¿Ya? Existe algunos tipos de amparo también de conocimiento, dos tipos: el correctivo, que busca corregir un arresto, detención o prisión, y el preventivo, que lo que busca es prevenir una perturbación. Entonces recuerden, el correctivo corrige una acción ilícita y el preventivo lo que hace es prevenir una acción. ¿Quién puede interponer el recurso en la acción de amparo? Toda persona natural, el que se sienta afectado. ¿Ya? Y cuando hablamos de la acción de protección, también instituida ahora en el artículo 20 de la Constitución, es aquella acción de la Constitución que concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufran privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías. ¿Cuáles son los derechos y garantías? En términos generales, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que están establecidos antes de la ejecución de los hechos, derecho a la protección de la vida privada, derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, inviolabilidad del hogar, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de enseñanza, libertad de reunión, asociación, trabajo, derecho a sindicalizarse, libertad de desarrollar cualquier actividad económica, derecho de la propiedad, derecho de propiedad intelectual, y hay varios más. El objetivo, que la Corte ordene todas las medidas necesarias para establecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Igual se pueden presentar otras acciones. ¿Quién puede interponerlo? Cualquier persona también. Entonces, también es una garantía para cualquiera. Ahí hay otra diferencia. Un recurso tiene que ser interpuesto por un abogado habilitado, ¿ya? Y obviamente con toda la formulación legal que está suscrita en el Código de Procedimiento Penal, en los artículos 253, 254, en cómo se debe presentar, por ejemplo, una demanda. Y una de las características fundamentales que debe ser presentada por un abogado habilitado. ¿Ya? Derechos absolutos. Isaga dice, hablar de derechos absolutos equivaldría a decir que son ilimitados, privilegios, por lo tanto no pueden ser normados. Eso es lo que dice él. Por su parte, por ser el hombre un ser social, relaciona sus derechos en la comunidad y estos pueden colisionar con otros. Aquí, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, el choque de algunos derechos, el borrar unos derechos, el agregar otros, el ir avanzando en una sociedad mejor. Colisión de derechos, jerarquización de los derechos, armonización de derechos y ponderación también de los derechos. La separación de funciones, como dijimos anteriormente, en cuanto a los órganos de la administración del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero también en la autonomía que se le da a ciertos órganos. Autonomía administrativa o entes autónomos, cuando nos encontramos con la presencia de órganos que se crean para satisfacer ciertas funciones administrativas o satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, órgano autónomo, designado, obviamente, algunas autoridades por el Poder Legislativo, el Presidente de la República. El Banco Central, de la misma manera. La titularidad del Poder Constituyente, el pueblo o la nación.
El poder constituyente es aquel que tiene el poder o facultad para dictar una constitución. Por ejemplo, casos cuando nace un nuevo Estado, Statu Nascendi, que ustedes lo han escuchado muchas veces, o cuando cae un régimen político también. Se puede volver a dictar una nueva constitución, al nacer o al caer. El ejercicio del poder constituyente se puede ejercer a través de una asamblea constituyente o un plebiscito. ¿Cómo se ejerce ese poder? A través de estas dos instancias. Los tipos de poder constituyente puede ser originario, todos, y derivado a través de nuestro poder originario lo derivamos al Congreso, a una asamblea, a un plebiscito también puede ser derivado ese poder constituyente. Límites del poder constituyente. En teoría, el poder constituyente originario carece de limitaciones por su actuar. En la actualidad, cualquier poder constituyente debe tener en consideración, ojo acá, tratados internacionales sobre derechos fundamentales, derechos esenciales, y no desconocer la titularidad también de la acción y del poder. Pero hoy en día, toda la legislación está cruzada por lo que son tratados internacionales. Ustedes van a familia y se invoca en cada momento la Convención de Derechos del Niño. Ustedes van a otra instancia, hace poco estaba en un curso de Derecho Registral, y también hay muchas normas aplicables del Commonwealth, del derecho continental, del derecho anglosajón, que se aplican hoy en día en Chile y que son también por las transacciones y por la globalidad del mundo cada vez más comunes. Clasificación de las constituciones. Constitución normativa es un traje a la medida, textos que deben ser observados y practicados por gobernantes y gobernados. Una constitución nominales, el traje queda grande. Una constitución jurídicamente válida, pero la dinámica política social no se adapta a esas normas. O sea, la constitución es muy grande o puede ser también muy pequeña, no se adapta, le queda grande, o muchas veces también puede quedar chica. Y las constituciones semánticas, que es netamente un disfraz. Aquí hablamos de las autocracias, los dictadores, ¿ya? ¿Qué hacen con esa constitución? Simplemente justifican su poder a través de un texto que según ellos los hace democráticos. Clasificaciones de constitución, las racionales, de normativo, la Carta Fundamental se limita a planificar la vía política, a dar orden. Es un proceso de una lenta transformación histórica y una definición sociológica es el modo de ser de un pueblo y no de un deber ser. Por lo tanto, se basa en las estructuras del presente y no del pasado. Otras clasificaciones, como son las escritas o constitucionales, que tienen que ver con siempre se me olvida esa parte, ¿eh? Pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que ha pasado anteriormente. Las breves o desarrolladas, constituciones muy chiquititas también, que se hacen con cierto articulado, son muy pequeñitas, son muy breves, flexibles o rígidas, material o formal, impuestas, pactadas, otorgadas. Esta clasificación no es que sea solamente de una, sino que puede tener de muchas, o de estas clasificaciones que ustedes tienen ahí. La clasificación nuestra para muchos tiene muchas cosas que son muy breves y son muy extensas, otras que son bastante flexibles y otras que son muy rígidas, y otras que han sido pactadas y otras otorgadas a través de las reformas constitucionales. Y cuando le hablaba de neo, le hablaba de las nuevas tendencias, ¿ya? El neoconstitucionalismo, que parte en la post Primera y Segunda Guerra Mundial, que le da una mayor vigorización al Ejecutivo también, incorporación del derecho económico y los derechos sociales, ampliación de la participación de un cuerpo electoral más grande, reconocimiento de los partidos políticos, coordinación de poderes versus la separación de poderes. Y hay nuevas tendencias como la vigorización de la eficacia de ese poder, como la universalización de los derechos fundamentales, con un sufragio universal, con la relación de poderes que se relacionan entre sí, hoy en día mucho más, con nuevos órganos constitucionales y un regionalismo versus un federalismo que hoy en día es muy patente y que se ve también, y que es un problema que Chile ha traído hace muchos, muchos años. Vamos a ver qué es lo que se va a plasmar en la nueva Constitución. No importa cómo amanezcas, pero levántate
arréglate y brilla. Ese es el repaso, compañeros. Una horita 15 nos demoramos. Voy a detener la presentación. Si tienen dudas, como siempre, manden el correo. Yo estoy disponible las 24 horas para responder, o si no, el WhatsApp. Como les digo, ahora inmediatamente les voy a empezar a mandar las 21 preguntas que son de alternativas del repaso de la solemne número 1, que es importante que lo sepan y que puedan reforzar en esos puntos en particular y que les ayude mañana cuando les envíe la solemne número 2 con lo que hoy día vimos, y también pueden reforzar y que les ayude también a reforzar. Son 21 preguntas también mañana y que básicamente es también muy parecido a lo que vimos el primer semestre con el tema de del cedulario, pero evolucionemos un poco. Así que la PPT Marcela, la voy a mandar inmediatamente, la voy a subir a la plataforma de Classroom, ¿ya? Así que, bueno, nada, pues gracias a ustedes por tenerme paciencia, por esperarme. Si tienen cualquier duda, si hay una nota que no esté, siempre es más directo conmigo el WhatsApp. Y yo me meto en la computadora y solucionamos el problema. Y si no encontramos solución, encontraremos solución. ¿Ya? Así que nada, recuerden inscribirse los que van voluntarios el día sábado a las 8:30. El profesor me dijo que va a revisar el listado por el orden de los que vayan colocándose ahí a voluntario. En todo caso, yo igual voy a revisar el viernes a las 00. Le voy a hacer el orden al profesor y se lo voy a enviar para que él esté claro. Los que se vayan incorporando, si no alcanzaron, tienen que esperar su turno, que terminen todos los voluntarios y quizás se puedan meter ahí. Y si el tiempo no da, bueno, a las 11:30 por lista el profesor comienza la prueba, ¿ya? Y sobre el repaso, para los que queden con recuperativa, que espero que no sea nadie, nada, pues, lo vamos a hacer. Espérenme un poquito, lo veo inmediatamente. Ustedes tienen la recuperativa, si no me equivoco, el 18 de diciembre. Sí, es el 18. Ya, entonces el miércoles anterior al 18 hacemos la recuperativa, ¿ya? Y otra cosa, si alguien tiene problemas puntuales con la materia, así que ya, así no entiende, ¿no? O necesita que yo lo ayude en forma particular, yo le puedo regalar media hora, 40 minutos, una hora, si alguien necesita, ¿ya? Nos coordinamos con eso, pero los quiero ayudar, quiero que pasen, ojalá todos, y que les vaya bien, pues, ¿ya? Así que eso, gracias por la paciencia, gracias a Rosana que siempre está, gracias a la María Luisa, que siempre me acuerdo de ella también porque siempre me saluda, está ahí, y todos, así que muchas gracias, y que tengan muy linda tarde todos, y gracias por la paciencia que siempre tienen, y que les vaya muy bien a todos el sábado. Y ahora subo a Classroom la PPT, y a continuación les envío a todos individualmente por su correo el repaso en formato de Google Form. ¿Estamos? Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Domingo. Chao, Domingo, gracias. 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 Ya, vale, que estén bien. Chao, chao.